Está con nosotros María Castiglioni, que es economista de CIT Consultora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Nunca te preguntaron sobre el dólar en una fiesta, en un asado? Nunca, nunca. Bueno. Jamás. Bien, hay una cosa que a veces es duro de escuchar, que cuando te dicen, en realidad si sube todo, ¿cómo no va a subir el dólar informal? ¿Cuál es la ley? ¿Cómo sabe? ¿Cuál es la referencia si el dólar informal está caro o barato? Spoiler, contra mis ingresos, por supuesto. ¿Cuánto le cuesta a cada uno de nosotros comprar 10 dólares? Bueno, es que acá creo que la pregunta es ¿por qué está pasando esto? Y es la contracara de la huida del peso. La realidad es que lo que hay es un exceso de pesos en la economía. No hay más que eso. O sea, una acumulación de emisión monetaria para financiar al fisco creciente. ¿Y la gente qué hace con esos pesos? Se los quiere sacar de encima y esto pierde la contracara de la inflación, pero también la pérdida de poder de compra de nuestra moneda respecto del dólar. Como ahora, últimamente, además, cada vez hay más restricciones a acceder a otros dólares, prácticamente no hay otros dólares disponibles, toda la demanda se canaliza en el blue. Por lo tanto, esto potencia lo que estuvimos viendo los últimos días. Pero entonces, repregunto, ¿por qué este salto? Porque esto tiene como espasmo. Sí. No hablamos del blue porque está durmiendo, nadie habla de él. De repente salta. ¿Por qué entonces técnicamente vos decís que saltó en las últimas 2 semanas? Bueno, te decía, es la combinación de cuando hay en general elecciones en un contexto de desconfianza como está ahora Argentina, la gente tiende a dolarizar sus pocos ahorros que tiene, o muchos, dependiendo de quién sea, se cubre para ver qué pasa, porque no sabemos qué puede pasar el día después de las PASO. Esa es una conducta bastante habitual. ¿Por qué? Porque en Argentina no confiamos en nuestra moneda, no ahorramos en nuestra moneda. Y no es que no somos patriotas, claro, somos antiargentinos. Tenemos una moneda que se desvaloriza. Entonces, o la cambiamos por bienes, por servicios, o la cambiamos por dólares. Esa es la conducta habitual. Por lo tanto, si el Banco Central hoy no tiene reservas y está complicado además por la revisión, porque recordemos que Argentina está con un preacuerdo con el Fondo Monetario del staff, pero que dice que recién a fin de mes el directorio va a reunirse a desembolsar, a confirmar que hay acuerdo y que va a desembolsar los 7.500 millones de dólares que son fundamentales para poder recomponer las reservas y tener algo de dólares para los vencimientos del mes de septiembre y ya nos quedamos ahí, ¿no? ¿Y puede ser casi rechazado no el acuerdo cuando se... A ver, ahí lo que dice es Argentina incumplió no solo las metas, sino las políticas. Acá algo importante, no es solo por la sequía, no cumplió con las políticas que se había comprometido. Por lo tanto, le pedimos que desde ahora vaya tomando medidas. ¿Qué significa esto? Que puede intervenir, no prohíbe la intervención, pero está mirando el Fondo Monetario qué hace con los recursos, los pocos recursos que tiene. Entonces hay una limitación del Banco Central para intervenir y eso le limita la posibilidad de evitar esas subas fuertes del blue que a veces, o en otros periodos vimos, que el Banco Central salía a intervenir indirectamente, ¿no? Inflación. ¿Tienen ustedes como consultora un número? Sí, nosotros en nuestro relevamiento en CIT tuvimos un 7,7% para el Gran Buenos Aires para el mes de julio. ¿Cuánto tenían ustedes el mes pasado? O el mes pasado teníamos menos. Teníamos un poco arriba de lo que fue el INDEC, pero teníamos 6. El INDEC en general dio 6. Dio 6, nosotros teníamos 6,7. En general los privados tuvimos más, algunos meses tuvimos menos, pero tuvimos una suba marcada y sobre todo la última semana de julio fue muy complicada. Ustedes tienen un punto de suba. Sí, sí, un poco más de un punto de suba. Sí, más o menos un punto de suba. ¿Y ahora en qué rubros? ¿Alimentos, la ciudad, por ejemplo? Alimentos subió sobre todo la última semana. Y eso lo vamos a ver en agosto. Eso lo vamos a empezar a ver sobre todo en el promedio de agosto. La ciudad le dio muy parecido, un 7,3, y cuando uno desagrega, creo que la diferencia fue en algunos rubros como textiles, que son mucho más difíciles de capturar, ¿no? Porque son muy heterogéneos. Pero la realidad es que capturamos bastante parecido a lo que le dio a la Ciudad de Buenos Aires, que es 7,3%. Y para agosto, lamentablemente, con la suba, con los impuestos a las importaciones, la suba del blue, los aumentos ya de prepaga, todos los aumentos de precios regulados que hay, más los alimentos que vienen subiendo, y ni hablar lo que puede llegar a pasar, ya tenemos una inflación arriba de 8. ¿Cómo entra ahí? Porque el aumento de la luz está siendo muy fuerte. Sí, igual lo más fuerte ya pasó. Ahora lo que le sigue aumentando es aquellos que ya no tienen subsidio. Claro. Hay otro sector que tiene aumentos más acotados. Si uno mira últimos 12 meses, los aumentos son muy fuertes en todos los segmentos porque, bueno, los recursos ya no alcanzan para seguir sosteniéndolo. ¿Qué extracto toma el INDEC? ¿El subsidiado a medias? Es un promedio, es un promedio ponderado, sí. Es un promedio ponderado, igual hay 27 categorías de usuarios residenciales, es complicadísimo. Yo digo, sí.
la devaluación ha sido siempre un mal remedio que han recetado y hemos bebido todos en los últimos años, diversos gobiernos, etcétera. Pero siempre se dice, si hay una devaluación, pero con un plan atrás, etcétera. Bueno, ahora estamos siendo devaluados todos los días un poco, en el informal y también en el oficial. Este esfuerzo que hacemos todos en nuestra pérdida de poder adquisitivo, ¿es a cambio de, se está ordenando algo de la macro? Bueno, lamentablemente no. Estamos estirando y haciendo algunos parches. No hubo nunca un plan económico en estos casi 4 años y eso es el problema principal, ¿no? Con los desafíos que tiene Argentina. Y como vos bien planteaste, el oficial se está devaluando y más rápido este mes. Casi a un 10% el ritmo de este mes. No es que no se está devaluando, hay devaluación todos los días. 7% el mes anterior, 7,5%. O sea que es un ritmo bastante fuerte de depreciación. Lo que no hay es un salto del 50% en un día. Ahora, estoy totalmente de acuerdo. Devaluar sin un plan es complicado, salir del cepo sin un plan es complicado. Ahora, seguir con el cepo, seguir con un dólar súper atrasado y una brecha del 100% tampoco es sostenible. Ahora, pensar que en estos meses va a haber un cambio estructural, eso es imposible, con un gobierno que está en campaña, saliendo con una bajísima aceptación, mucha desconfianza, no es el momento. Ahora sí, claramente, el próximo gobierno, el que asuma, el que sea que asuma, va a tener que plantear un plan integral y en ese contexto el precio del dólar, porque hoy el oficial para el exportador y para el importador está atrasado, no tan atrasado tal vez como en 2015, pero está atrasado, más o menos un 30%, 40% de atraso tiene. María, en este dólar en blue que hoy subió unos 22 pesos a una semana de las PASO, ¿qué se puede esperar el lunes próximo, después de los resultados electorales? Bueno, yo creo que depende de los resultados también. Y me parece que ahí hay varias lecturas, no es tan simple, creo que ustedes mencionaron algunas aristas, porque es complicado qué puede pasar después. Si hay una mirada de que, por ejemplo, Juntos por el Cambio puede ganar nítidamente, eso puede ayudar, en un punto puede ser favorable al oficialismo en el sentido que pueda ordenar un poquito las expectativas. Tal vez fue lo que pasó en 2015, que en aquel momento cualquiera de los 3 candidatos que había era visto como algo mejor, un cambio, y eso ordenó y ayudó a llegar a ese gobierno sin un salto abrupto del tipo de cambio, sin grandes tensiones en lo financiero hasta el último día, ¿no? Llegaron con reservas negativas, con un tipo de cambio atrasadísimo, pero llegaron, ¿no? Llegaron para los argentinos, aclaro. Esto que dijo Massa, la estabilidad, no es una situación de estabilidad, ni mucho menos. Una inflación del 8% mensual no es estable. Pero por eso yo lo planteé en el inicio. Sí. Es una locura plantear que esto es estabilidad. Sí. Hay un trabajo cultural de decir que no estabilidad es la crisis de 2001. Es la hiper, o la hiper, claro. Es la hiper, es la mega, es todas las bombas Hiroshima y Nagasaki. Y si no es Hiroshima y Nagasaki, estamos estables, no estamos mal, fíjense que la gente va bien, el subte anda, de vez en cuando, el colegio. Te agrego además, Diego, que... Nos corren el marco de referencia mental. Es una locura y cuando lo mirás comparado con nuestros vecinos, a ver, Brasil tiene 3% de inflación anual ya, menos que antes de la pandemia. Uruguay tiene menos inflación que antes de la pandemia. Tuvo pandemia, tuvo guerra, tuvo también problemas de sequía, tiene problemas de un montón de problemas, lo mismo que Argentina, digamos. No tiene los problemas de inflación, no es un tema estructural. Pero un escenario anticipatorio del domingo, resultado de las elecciones, que va a haber cambio de gobierno para los mercados, para la estabilidad de la economía, ¿es bueno o es malo? Yo creo que es bueno, puede ser un problema adentro del oficialismo, como ha pasado en el 21 después de lo que fue la elección, el pase de facturas interno. Eso yo ya no soy politóloga, sí. Creo que eso puede complicar adentro de la coalición. Y lo que pasa es que no tiene mucho margen de maniobra Massa para revertir esto, porque ya no hay. Y la economía, que es algo que no se... Yo estoy sorprendida que no sale mucho en los medios. Los datos oficiales de actividad económica marcan una caída del PBI del 5,5% en mayo, datos del INDEC. No son privados los estimaciones. Bueno, espera. Y es una recesión fuertísima, ¿no? Aguardame en línea un minuto. Hola, Darío Lo Pérfido está ahí y en un ratito vamos a estar hablando con él. Vamos a tener una charla a fondo con Darío Lo Pérfido sobre todo lo que podría venir. Vuelvo a vos. ¿Dijiste cuánto de retroceso de la actividad? 5,5% en el último año. ¿Y en qué actividades? Porque si hay algo que enarbola como bandera el gobierno es, digan lo que quieran, pero hay actividad económica, se recuperó, hay consumo. ¿En qué se frenó? Mira, se recuperó después de fue la salida de la pandemia lo que recuperó, pero ya te diría, desde agosto del año pasado la economía, cuando uno miraba mensual,
empezó a caer, tuviste una pequeña recuperación en enero y febrero a nivel mensual y volviste a caer ya marzo, abril y mayo. Con lo cual, lo que tenés es eso, llegaste a un nivel que recuperaste de la pandemia y ahí estás, forzado. Lo que más se está mirando cuando uno ve es sectores que recuperaron ligados al turismo, los que no quebraron, ¿no? En el medio de la pandemia, los que sobrevivieron, y algunos sectores de la industria y la construcción. Pero los datos de los últimos meses ya están marcando, ya de hecho la construcción varios meses que viene en caída de un nivel no tan bajo, pero cuando uno abre, la verdad es que no está viendo un boom. Y de hecho lo que está viendo tal vez es sustitución de consumos tal vez en el exterior por consumos en Argentina. Y también turistas que con la brecha vienen a demandar a Argentina. Pero eso no es una economía cuando uno mira los indicadores. De hecho, también los indicadores parciales de consumo, que son pocos y escasos en Argentina, ya mayo dieron caídas mensuales ajustadas por estacionalidad en ventas mayoristas, en ventas en supermercados. O sea, la mayoría de los indicadores ya ni siquiera están dando un boom de consumo, que hubo cierta recuperación post-pandemia también. El cambio de hábito de la gente, la necesidad de recuperar algunos consumos que se habían perdido. Y aparte sustituyendo el no tener la capacidad de ahorrar. Entonces, bueno, lo poco que tengo, si hay inflación, ¿qué hago? Me lo gasto. Entonces me demando. O compro latas de atún, que en algún programa hace tiempo lo hablé. Consumo bienes durables, digamos, consumo, me guardo en vez de dejar los pesos, digamos, depreciándose, desvalorizándose. Es una conducta bastante racional por parte de todos los argentinos, ¿no? Claro, pero salir corriendo porque los pesos se derriten nos evoca un momento muy feo de la Argentina, además no tiene sentido y es puro presente, es un consumo desesperado de presente, de lo más diverso, pero no tenés ninguna posibilidad de consumir futuro o de comprar futuro. Yo digo, si vos querés dejarle algo a tus hijos, si querés pensar en bienes durables, todo eso que está dolarizado, digamos, de generación en generación, no hay ninguna posibilidad. No, nada. Y aparte, cuando vos mirás, el segmento que está consumiendo esto es poco. Bueno, desapareció. El crédito está en los niveles más bajos de los últimos 30 años. Bien. No hay crédito. Y cuando uno mira, ¿qué segmento? Porque hay datos oficiales de pobreza el otro día, ¿no? Del primer trimestre, casi 40%. Y hay un sector que es el informal, cuyos ingresos, según el INDEC, aumentaron menos de 80% en el último año. O sea, hay todo un sector que está perdiendo sistemáticamente, además de los jubilados, que vienen en un ajuste permanente, están perdiendo respecto a la inflación. Por lo tanto, están en la línea de pobreza. Y hay un pequeño sector que tiene margen que, como vos decís, lo consume, se lo gasta porque se desvaloriza el peso. María, muchísimas gracias.